Buenos días queridos suscriptores, para más relatos como este, denle like y comparte. Sin más, comenzamos. Yo trabajaba para el municipio como topógrafo, revisando permisos de demolición y niveles de terreno antes de construir. A finales de 2011 me asignaron una obra en el centro histórico, donde antes había una capilla vieja que llevaba décadas abandonada. El plan era derribarla por completo y levantar un estacionamiento subterráneo. El primer día de inspección fue normal, hasta que uno de los obreros me llamó para mostrarme algo. En el fondo del terreno, habían encontrado un muro de piedra, cubierto con cal, y eso no estaba en los planos y tampoco figuraba en ningún registro del archivo municipal. El arquitecto del proyecto me pidió autorización para seguir excavando, aunque admitió que no sabía qué era ni a qué profundidad llegaba. Cuando bajé a revisar, noté que el muro formaba parte de una estructura más grande, como una cámara sellada. Dimos la orden de abrirla con cuidado, y al retirar la última hilada de piedras, un olor denso salió del hueco. La linterna del capataz iluminó una bóveda de ladrillo, con símbolos circulares grabados en las paredes. En el suelo había restos humanos dispersos, huesos amarillentos mezclados con tierra y objetos que no tenían nada que ver con una construcción religiosa. Vi una vela de cera negra a medio derretir, una figura de barro con agujas clavadas y una cuerda trenzada con cabello humano. Todo estaba ordenado alrededor de una pequeña caja metálica, cubierta de polvo, sellada con alambre oxidado. La superficie tenía grabados que parecían hechos a mano, cruces invertidas, triángulos y un rostro sin ojos. Tomé fotografías, llené el formulario de hallazgo y decidí llevar la caja al laboratorio municipal, donde solíamos registrar objetos arqueológicos. El arquitecto insistió en que eso era innecesario, pero yo tenía la obligación de documentarlo. Subí la caja a la camioneta y me la llevé conmigo. Al llegar a mi casa la dejé sobre el escritorio, junto al informe. Pasé la noche ordenando planos y tomando notas sobre el tipo de materiales hallados. No sentí nada extraño, hasta pasada la medianoche, cuando escuché un ruido seco en el pasillo, como si arrastraran algo pesado. Pensé que venía del techo, porque la casa era vieja y los ratones a veces hacían ruido, pero al subir al ático no encontré nada. El sonido volvió, más fuerte, como cadenas golpeando el piso. Bajé con la linterna, revisé cada rincón y no hallé ninguna causa. Cuando regresé al escritorio, el teléfono fijo comenzó a sonar. Contesté, pero solo se escuchaba estática. A los pocos segundos volvió a sonar, pero esta vez, del otro lado, escuché una respiración profunda, lenta, y luego una voz ronca que susurró mi nombre. Me quedé paralizado, colgué, apagué la luz y me quedé observando la caja metálica. No recordaba haberla abierto, pero estaba sin el alambre. La tapa estaba desplazada hacia un lado, y dentro había un pedazo de tela con manchas oscuras. En el centro de la tela, un pequeño objeto hecho con hueso tallado, unido por una cuerda delgada. Lo sostuve unos segundos, y sentí que estaba tibio. Lo solté y cerré la caja de inmediato, pero esa noche no dormí. Al amanecer, llevé la caja al laboratorio para entregarla oficialmente. La encargada, una antropóloga llamada Lucía, me pidió llenar el registro y describir el lugar exacto del hallazgo. Le conté que estaba bajo la capilla, en una cámara cerrada. Ella anotó todo y me dijo que lo revisarían durante el día. A media tarde me llamó al celular, dijo que habían abierto la caja para limpiar el contenido, pero que no era un objeto común. Según ella, el amuleto estaba hecho con huesos de animales mezclados con fragmentos humanos.
No quiso dar más detalles por teléfono y me pidió que pasara por el laboratorio al día siguiente. Esa noche, el sonido de las cadenas volvió, más cerca. Pero esta vez provenía del escritorio. Al acercarme, la caja estaba abierta, aunque juraría haberla dejado cerrada. La tela estaba extendida y el amuleto estaba fuera, justo frente al informe de excavación. En el papel, sobre mi propia letra, había una mancha oscura que no estaba antes. La toqué, era húmeda y olía a hierro. El resto de la noche se escucharon pasos en el pasillo, como si alguien caminara descalzo. Cada vez que encendía la luz, el ruido se detenía, pero a las 3 de la mañana sonó el teléfono otra vez. Contesté sin decir nada. La voz volvió, más clara, pronunciando mi nombre y luego una frase que no entendí. Después la línea quedó muda. No pude dormir, me quedé en la sala, esperando a que amaneciera. Cuando abrí las cortinas, noté que en la ventana había una marca, una especie de círculo hecho con polvo negro, pero afuera no había nadie. Guardé la caja en una bolsa y la metí en la cajuela del coche. A media mañana llegué al laboratorio. Pregunté por Lucía, pero su compañera me dijo que no había venido. Llamé a su celular y contestó su esposo. Me explicó que la habían internado en el hospital por una crisis nerviosa, pero antes de desmayarse, decía que algo había salido de la caja. Colgué sin saber qué hacer, dejé el laboratorio y conduje hasta la obra. El arquitecto estaba ahí, reunido con los obreros. Le pregunté si habían seguido excavando la cámara. Me dijo que no, que el ayuntamiento había ordenado taparla. Los trabajadores estaban nerviosos, porque según ellos, desde el día que la abrimos, por las noches escuchaban rezos bajo el suelo. Mientras hablábamos, uno de los obreros salió corriendo del fondo del terreno. Decía que había visto a una mujer dentro del túnel que se había formado al colapsar un muro lateral. Bajé a revisar con mi linterna. Dentro del túnel el aire estaba más frío y olía a humedad mezclada con cera quemada. En el suelo, la tierra tenía marcas como de manos arrastrándose. Al fondo, sobre una piedra, había un nuevo círculo de ceniza, con la misma figura que había visto en mi ventana. Alguien o algo lo había dibujado durante la noche. Subí rápido, sin decirle a nadie lo que vi. Tenía claro que eso no era parte de ninguna excavación normal. Esa tarde, antes de irme, metí la caja y el amuleto dentro del maletín de trabajo. Pensé dejarlo en la oficina municipal, pero algo me hizo cambiar de idea. Esa noche, ya en mi casa, escuché otra vez el ruido de las cadenas, pero ahora venía desde el interior del maletín. Cuando lo abrí, la caja estaba abierta y el amuleto no estaba adentro. Cerré la bolsa, salí al patio y la enterré bajo el árbol más grande. Mientras tapaba el hoyo, el viento comenzó a soplar con fuerza y se escuchó una voz femenina detrás de mí. No quise voltear, solo apreté la tierra y regresé a la casa. Desde esa noche, las cadenas dejaron de sonar, pero cada mañana, cuando salgo, encuentro huellas de pies descalzos, marcadas en el suelo húmedo, siempre en dirección al árbol. Al día siguiente me levanté con los ojos irritados. No recordaba en qué momento me había dormido, pero en el suelo del estudio estaban mis notas esparcidas y la caja seguía abierta. Decidí que no podía seguir teniendo eso en casa, así que la metí en una bolsa de plástico y me fui directo al laboratorio municipal. Lucía, la antropóloga encargada del área, estaba en su oficina. Le conté que no me sentía tranquilo y que quería que analizaran el amuleto con más detalle. Ella me dijo que miró salir algo de la caja y que no se explicaba qué era.
Sacó la pieza con guantes y la observó unos minutos bajo la luz. Dijo que no pertenecía a ninguna cultura prehispánica, ni colonial, que los materiales eran recientes y que lo más probable era que se tratara de una elaboración moderna para rituales. Explicó que había visto cosas parecidas en investigaciones sobre brujería contemporánea y que algunas personas fabricaban objetos así para atar almas o sellar maldiciones. No me gustó escucharlo, pero asentí y le pedí que lo conservara hasta tener el informe. Me fui de ahí pensando que si el objeto era tan reciente, alguien debía haberlo colocado intencionalmente bajo la capilla. Esa tarde volví a la obra. Al llegar, el capataz me recibió alterado. Faltaba uno de los obreros. Dijo que lo habían visto bajar al fondo del terreno antes del mediodía y que no volvió a salir. También comentó que los hombres se negaban a seguir trabajando, porque según ellos, escucharon rezos debajo del suelo. Ordené detener todo y bajé con el capataz y otro trabajador a revisar. En una de las paredes laterales había un derrumbe parcial. Tras retirar algunos escombros, descubrimos una oquedad que formaba un túnel angosto. La linterna apenas alcanzaba a iluminar unos metros hacia adentro. Avanzamos con cuidado, el aire era más frío y olía a humedad, mezclada con algo podrido. Las paredes estaban manchadas de hollín y en el suelo se veían restos de velas consumidas y un círculo dibujado con carbón. En una esquina, sobre una piedra, había una figura de cera atravesada por un alambre. Era del tamaño de una mano y tenía incrustados trozos de lo que parecía cuero seco. No quise tocar nada. Ordené clausurar el túnel y avisar al municipio. El capataz me insistió en que ahí adentro pasaban cosas, que el desaparecido había dicho que oía murmullos. Le dije que no inventara, aunque yo mismo sentía algo en ese sitio, como si el aire se moviera al ritmo de una respiración. Esa noche, al llegar a casa, pensé que al dejar la caja en el laboratorio todo terminaría, pero no fue así. Cerca de las 2 de la mañana, escuché pasos en el pasillo. No eran ruidos de la madera, sino pisadas claras, lentas, que se detenían frente a mi puerta. Encendí la lámpara, pero no había nadie. El aire se enfrió de golpe, apreté los puños y me quedé escuchando. Se oía una respiración corta, casi pegada a la madera. Me levanté, abrí la puerta de golpe y solo vi una sombra que se deshizo contra la pared. Intenté dormir en el sofá, pero a las 5 desperté sobresaltado, tenía la caja metálica sobre el regazo. La misma que había dejado en el laboratorio. No entendía cómo había llegado a mi casa, la tapa estaba abierta y el amuleto estaba envuelto en la tela manchada. El olor era insoportable, una mezcla de cera quemada y carne húmeda. Busqué una lupa para examinar la tela, las manchas, que antes creí que eran sangre seca, resultaron ser restos de cera derretida con cabellos humanos pegados. Me temblaban las manos, guardé todo dentro de una bolsa y marqué el número del laboratorio para hablar con Lucía. Me contestó una voz, grave y aterradora, solo me dijo, el hueso no debía abrirse. Apagué el teléfono y miré la bolsa, sentí que algo me observaba desde adentro. Decidí meterla en la cajuela del coche y conducir sin rumbo. Di vueltas por media ciudad, hasta que me detuve en un puente cerca del río, abrí la cajuela y lancé la bolsa al agua. Volví a casa pensando que con eso acabaría todo, pero al entrar, noté un olor a tierra mojada. El piso tenía huellas marcadas con barro, desde la puerta hasta el escritorio, y en la silla estaba el amuleto, envuelto otra vez en la tela. Salí al patio y lo quemé dentro de una cubeta, las llamas se apagaron solas, aunque seguían chispeando como si la cera siguiera ardiendo sin fuego.
A medianoche, el humo se metió por las ventanas y el olor llenó toda la casa, pero no quise volver a tocarlo. Al día siguiente fui a buscar a Lucía. Me dijo que el amuleto no era una figura simbólica, sino una parte de algo que había sido enterrado para sellar una presencia. Que al abrir la caja se había roto ese sello y ahora el vínculo estaba suelto. Volví a casa sin decir nada, no comí, me senté frente al escritorio, viendo mis notas de excavación. Al hojear una de las hojas, encontré un dibujo que no recordaba haber hecho, un círculo con símbolos iguales a los del túnel. Abajo, con mi propia letra, decía, bajo la capilla duerme una madre. Esa noche las cadenas regresaron, pero ya no sonaban afuera del cuarto, venían de adentro, justo debajo de la cama. Me quedé quieto, con el corazón acelerado, hasta que las sábanas se movieron solas y algo frío rozó mi pierna. No sé cómo amanecí, pero el piso estaba húmedo y había marcas de manos arrastrándose hacia la puerta. En el marco, pegada con cera, estaba otra figura, más pequeña, hecha con hueso. Pero tenía alambre enrollado en el cuello. Llamé al arquitecto de la obra, le pregunté si habían encontrado al obrero desaparecido. Me dijo que no, pero que el túnel había colapsado por completo y que nadie quería volver a excavar. Antes de colgar, me dijo algo que me heló la sangre. Durante la madrugada anterior, mientras llovía, los vecinos juraron haber visto una mujer caminando entre los montones de tierra, vestida con lo que parecía una bata vieja y cubierta de barro. Esa noche sellé todas las ventanas con cinta y dejé encendidas las luces. No dormí, pues cada tanto escuchaba la misma voz ronca que había oído por teléfono, repitiendo mi nombre y una frase que ya entendía: el hueso se abrió. Después de lo ocurrido, no encontraba forma de pensar con claridad. Habían pasado 2 noches sin dormir, con la sensación de que alguien respiraba dentro de mi casa. Cada rincón tenía ese olor a tierra podrida, que ya conocía. Cuando encendía la luz, no había nada, pero los pasos seguían escuchándose sobre el techo, como si alguien caminara en círculos. Una mañana decidí salir de la ciudad, llevé la caja envuelta en una manta y conduje hacia el sur. Había escuchado hablar de una mujer que limpiaba maldiciones, una de esas personas a las que la gente acude cuando ya no queda otra salida. Su casa estaba en una calle sin pavimento, rodeada de árboles torcidos y cables colgando. Toqué la puerta varias veces, hasta que una anciana me abrió. Tenía la piel curtida y los ojos grises, pero sin preguntarme nada, me dijo que la siguiera. Entramos a un cuarto lleno de frascos y figuras de yeso. No había olor a incienso ni veladoras, solo humedad y polvo viejo. Le conté todo: la excavación, el túnel, los huesos, la caja y lo que había pasado después. No omití nada. La mujer me escuchó en silencio, sin interrumpirme, pero cuando terminé, me pidió que le mostrara el amuleto. Saqué la caja. Ella la observó sin tocarla, luego tomó el objeto envuelto en la tela. Apenas lo sostuvo unos segundos, antes de arrojarlo al suelo, me dijo que eso no era un amuleto, sino una parte de un cuerpo, una ofrenda hecha para sellar a una bruja, que había sido enterrada viva bajo la capilla. Explicó que la caja metálica era un contenedor, una especie de sello, que mantenía encerrado el vínculo entre la tierra y el espíritu de esa mujer. Le pregunté qué significaba haberlo abierto. Respondió que al hacerlo, liberé el vínculo y ahora esa presencia buscaba regresar al cuerpo que alguna vez tuvo. Me advirtió que ya estaba marcado, que no podía deshacerme del objeto ni enterrarlo, porque lo seguiría encontrando. Dijo que solo había una forma de detenerlo: devolver la caja al mismo sitio donde fue hallada, y cubrirla con mi propia sangre, para cerrar el sello con una vida viva.
Le pedí que me ayudara a hacerlo, pero negó con la cabeza. Dijo que ella no entraba en lugares donde ya se había roto un pacto. Me dio una navaja, una linterna vieja y un pañuelo, y me dijo que si dudaba aunque fuera un segundo, la bruja se quedaría conmigo. Salí de ahí antes del anochecer. Esa noche manejé hasta la obra, el lugar estaba clausurado y vacío. Brincar la reja fue sencillo. Caminé hasta la zona donde se había abierto el túnel, todo seguía igual, con los montones de tierra cubiertos por una lona. Quité los amarres y bajé con cuidado, por la escalera de madera. El aire estaba húmedo y denso. El olor era más fuerte que nunca, a tierra mezclada con carne vieja. Encendí la linterna y las paredes del túnel parecían moverse como si respiraran. Avancé hasta el hueco donde había encontrado la caja por primera vez, el suelo estaba hundido y cubierto de raíces. Puse la caja dentro del hueco y saqué la navaja, me temblaban las manos, me hice un corte en la palma y dejé caer la sangre sobre el metal. Las gotas se absorbieron de inmediato, como si la tierra las tragara. De repente, todo el túnel empezó a vibrar, y la linterna parpadeó. El viento sopló desde el fondo, helado, con un sonido parecido a un lamento. Intenté retroceder, pero el aire se volvió espeso. Escuché un murmullo que crecía hasta volverse un grito, miré hacia el fondo y vi una figura encorvada arrastrándose hacia mí. Su piel era gris, brillante por la humedad, tenía los ojos vacíos y el cabello pegado al rostro. Se movía lento, pero cada vez estaba más cerca. Solté la linterna y corrí a oscuras. Tropecé con las piedras, golpeé las paredes y subí como pude por la escalera. Sentía el aire frío detrás de mí, y cuando salí a la superficie, cerré la reja y me subí al auto, encendí el motor con las manos ensangrentadas. Antes de irme, miré por el espejo retrovisor. A la entrada del túnel estaba la mujer, su cabeza colgaba hacia un lado y el cabello le cubría el rostro, tenía los brazos extendidos, como si me señalara. Pero arranqué sin mirar de nuevo. Manejé hasta mi casa sin detenerme, dejé el coche afuera, entré y me lavé la mano. La herida seguía abierta, pero la sangre había dejado de salir. Me quedé despierto hasta el amanecer, con todas las luces encendidas. No escuché nada esa noche, y por un momento pensé que todo había terminado. A la mañana siguiente, los obreros encontraron la zona sellada con cemento fresco. El capataz juró que nadie había estado ahí desde hacía días, pensaron que el ayuntamiento había enviado a cerrar el sitio, pero no hubo ningún registro. Pasaron las semanas. Volví al trabajo, intenté retomar mi rutina, pero no logré dormir tranquilo. Cada vez que apagaba la luz, escuchaba el mismo sonido que me acompañó desde el principio, el arrastre lento de cadenas debajo del piso. A veces, cuando me levanto en la madrugada, encuentro manchas de humedad en el suelo, como si alguien hubiera caminado descalzo por la casa. Otras noches, las lámparas parpadean y se oye un golpe seco, como si algo pesado cayera dentro de las paredes. He pensado en mudarme, pero no serviría de nada. La anciana me dijo que cuando uno rompe un sello, lo que se libera busca permanecer cerca de quien lo abrió. Ahora lo entiendo, no hay forma de devolver lo que saqué de esa tierra. Todavía conservo la navaja que me dio, la guardo en el cajón del escritorio, junto con la linterna. Ambas huelen igual que aquel túnel, no sé si volveré a dormir bien, pero hay noches en las que prefiero no cerrar los ojos, porque cuando lo hago, veo a la mujer del subsuelo, arrastrándose hacia mí, igual que aquella vez, llamándome por mi nombre.
Los nombres, lugares y fechas que mencionaré fueron cambiados por respeto a la familia. Lo que voy a contar ocurrió hace algunos años, cuando mi hermana mayor, Marisela, decidió regresar con su esposo y sus 2 hijos al rancho donde crecimos. Ese lugar estaba a las orillas de un pueblo pequeño, rodeado de cerros y monte espeso. La casa le pertenecía a mi abuelo, y en el pueblo la conocían como el Molino Viejo, porque ahí había funcionado un molino de maíz hacía más de 40 años. Cuando Marisela me contó que pensaban mudarse, le advertí que el rancho estaba en malas condiciones. Las paredes tenían humedad, el techo de lámina estaba vencido y el corral lleno de maleza. Pero ella decía que quería criar a sus hijos lejos del ruido de la ciudad, en un lugar tranquilo como el de nuestra infancia. Tomás, su esposo, era de carácter fuerte y acostumbrado al campo, así que no le costó trabajo aceptar la idea. Los dos planeaban restaurar la casa poco a poco, arreglar el molino y sembrar algo para mantenerse. Durante los primeros días todo marchó bien. Entre los vecinos, los ayudó una señora llamada Doña Licha, una mujer de edad avanzada, que conocía las historias de ese lugar. Ella les prestó herramientas, les llevó tortillas y se encargó de enseñarles por dónde pasaba el arroyo para sacar agua limpia. Pero a la semana de instalarse, Marisela me llamó preocupada, decía que por las noches escuchaban pasos en el techo y murmullos cerca del corral, donde dormían los animales. Tomás creía que eran tlacuaches o coyotes, pero los ruidos se repetían a la misma hora, poco después de la medianoche, y cada vez eran más claros, como si alguien caminara despacio sobre las láminas. Los perros no ladraban, sino que se escondían debajo de la carreta, y esa conducta los desconcertaba, porque no era normal en animales acostumbrados al monte. Una tarde, mientras doña Licha estaba de visita, Marisela le comentó lo que pasaba. La mujer se puso seria y le dijo que ese terreno tenía historia. Contó que antes de que mi abuelo comprara el rancho, ahí vivían 3 hermanas que fueron acusadas de brujería. La gente del pueblo decía que se reunían a medianoche en el molino para hacer pactos con el diablo. Cuando las descubrieron, la gente las persiguió y las golpeó hasta que desaparecieron, pero nadie supo si murieron o huyeron. Desde entonces, los mayores decían que en ese sitio se escuchaban risas de mujeres cuando había luna llena y que esas sombras siempre buscaban a los niños. Marisela se rió, pero por dentro se sintió inquieta. Aquella misma noche, mientras cenaban, un olor a grasa quemada comenzó a llenar la casa. Revisaron la estufa, el techo y la lámpara de gas, pero todo estaba normal. El olor era tan fuerte que el humo se metía hasta los cuartos. Tomás salió con una lámpara y caminó hacia el molino viejo. Al llegar, alumbró hacia el muro y se detuvo. A unos metros, vio 3 aves grandes posadas en fila, quietas, como si lo observaran. Pensó que eran zopilotes, pero cuando les apuntó la luz directa, abrieron las alas y dejaron escapar gritos que no eran de animal. Tomás retrocedió y cerró la puerta de golpe. Dentro de la casa, Marisela escuchó los chillidos y vio que la llama del quinqué se apagó sin corriente de aire. Esa noche nadie pudo dormir. Los ruidos siguieron hasta casi el amanecer, y cuando salió el sol, encontraron 3 plumas negras clavadas en el marco de la puerta. Tomás las quemó en el patio, pero el olor a grasa quemada volvió a sentirse. 2 días después, Marisela me llamó de nuevo y me dijo que los animales amanecían inquietos, que los caballos daban vueltas sin razón y que una gallina había aparecido sin cabeza junto a la entrada del corral. Esa fue la primera vez que la escuché llorar desde que era niña. Decidí ir a visitarlos el fin de semana para ver lo que pasaba. Llegué una tarde de sábado,
el camino hacia el rancho estaba lleno de piedras y ramas secas. Al acercarme, noté que el molino seguía de pie, aunque torcido, con su rueda cubierta de óxido y maleza. La casa tenía un aire pesado, no por el abandono, sino por una sensación difícil de explicar, como si el aire estuviera quieto. Marisela me recibió con ojeras marcadas, me dijo que las últimas noches habían sido iguales, pasos sobre el techo, un murmullo detrás de las paredes, y ese olor que se colaba sin venir de ningún lado. Me mostró la gallina muerta, que ya había comenzado a secarse. Tomás no creía en brujas, pero estaba cansado de no poder dormir. Dijo que si eso seguía, llevaría un arma y se quedaría toda la noche afuera. Doña Licha pasó a saludar poco después, cuando vio la pluma quemada que Tomás había dejado sobre la mesa, se santiguó. Dijo que esas plumas no eran de ave común, sino de aves de oscuridad, como las llamaban los viejos, criaturas que las brujas usaban para vigilar sus antiguos lugares. La mujer les recomendó colocar tijeras abiertas detrás de cada puerta y un cuchillo bajo la cama de los niños, pero Tomás se rió. Esa noche, sin embargo, la burla se le borró del rostro. A las 11, el viento comenzó a soplar tan fuerte que las láminas rechinaban, los perros del corral gemían y el molino empezó a girar solo, aunque no había agua ni corriente que lo moviera. La familia se reunió en la sala, yo sostuve la lámpara y vi por la ventana una silueta delgada, pasar rápido junto al árbol. Tomás salió con la escopeta, pero no encontró nada. A la medianoche el ruido cesó, el aire volvió a la calma y todos pudimos descansar un poco. Cuando amaneció, los animales estaban sueltos, el molino tenía tierra fresca en la base, como si alguien hubiera cavado, y el olor a grasa era más intenso que nunca. Esa mañana, mientras desayunábamos, Marisela me dijo que había soñado con 3 mujeres paradas junto a su cama. Una de ellas tenía los ojos blancos y le dijo que el molino aún les pertenecía. Cuando se despertó, la ventana estaba abierta. Cuando llegué al rancho, el ambiente se sentía pesado, como si el aire no se moviera desde hacía días. El olor a humedad se mezclaba con uno más denso, parecido a la ceniza fría. Las gallinas estaban calladas, amontonadas en una esquina del corral, y el molino parecía tener marcas de uñas sobre la madera, como si alguien hubiera intentado rascarla. Caminé despacio alrededor de la estructura y vi esas marcas recientes, eran profundas y paralelas, demasiado grandes para ser de un animal común. Marisela me contó que el pequeño Emilio, su hijo de 3 años, se despertaba todas las madrugadas llorando. Decía que unas señoras lo miraban por la ventana. Tomás trataba de tranquilizarlo, diciéndole que eran sueños, pero el niño siempre señalaba la misma dirección, el lado del molino. Esa tarde me mostró la ventana del cuarto. Al acercarme, vi huellas de dedos marcadas en el marco, con tierra seca en las orillas, como si alguien hubiera apoyado las manos desde afuera. Eran delgadas y largas, pero lo que más me inquietó fue que estaban a la altura del rostro de un adulto. Decidimos quedarnos despiertos esa noche. Pusimos la lámpara de petróleo sobre la mesa y dejamos la puerta atrancada con una pala. Los niños dormían en el cuarto contiguo. El silencio era tan profundo que se escuchaba como el viento movía las hojas secas del patio. Tomás se sentó junto a la ventana, yo me quedé cerca del pasillo y Marisela no paraba de mirar hacia el cuarto de los niños. A las 2 de la madrugada, los perros comenzaron a ladrar con fuerza, como si algo estuviera cruzando el corral. Después se escuchó un quejido agudo, un sonido húmedo y corto, parecido al que hace un animal al desgarrar carne. Tomás agarró la lámpara y me dijo que lo acompañara. Afuera el aire era helado, caminamos hasta el molino,
y vimos algo moverse detrás. El haz de luz iluminó una figura encorvada, con el rostro cubierto por un cabello largo y gris. A su lado había otras dos más, agachadas, murmurando entre sí, en un tono bajo, como un canto sin palabras. El sonido era tan raro, que sentí la piel erizarse. Las tres parecían revisar algo en el suelo, hasta que el niño, desde dentro de la casa, comenzó a llorar con fuerza. En ese instante, las figuras levantaron la cabeza al mismo tiempo. La luz de la lámpara se reflejó en sus ojos, que brillaron rojos, como brasas encendidas. Tomás lanzó una piedra con todas sus fuerzas, y el golpe provocó un chillido agudo que se extendió por el monte. Las figuras se movieron tan rápido, que apenas alcanzamos a verlas desaparecer entre los árboles. Regresamos corriendo a la casa. Marisela sostenía a los niños en brazos y temblaba, y el olor a grasa quemada volvió a llenar el aire. Intentamos dormir, pero el amanecer nos sorprendió sin cerrar los ojos. Al salir, encontramos 3 marcas circulares en la tierra, justo frente al molino. Eran negras, como si alguien hubiera quemado el suelo con aceite. Esa mañana llegó doña Licha, le contamos lo ocurrido, y apenas vio las marcas, su rostro cambió. Dijo que era señal de trabajo oscuro, que las brujas usaban los molinos abandonados para hacer pactos. Explicó que las 3 figuras que vimos eran las mismas hermanas de las que el pueblo hablaba desde hace décadas y que regresaban para reclamar el terreno. Nos aconsejó colgar tijeras abiertas detrás de las puertas y poner una olla con agua y sal bajo la cama del niño menor. Tomás seguía incrédulo, pero por precaución hicimos lo que la mujer indicó. Colgamos las tijeras en los marcos y llenamos la olla con agua limpia y un puñado de sal gruesa. Después de cenar, los niños se durmieron más tranquilos y el silencio de esa noche parecía distinto, como si algo estuviera esperando. A las 3 de la mañana, el sonido del agua hirviendo nos despertó. Corrí al cuarto del niño y vi que la olla temblaba sobre el piso, sin fuego debajo. Las tijeras colgadas en la pared vibraban como si algo invisible las empujara. Marisela gritó desde su habitación que alguien estaba intentando abrir la puerta del cuarto. Tomás tomó la escopeta, pero cuando la empuñó, se escuchó una voz ronca afuera, que pronunció el nombre del niño con claridad. Emilio, dijo, la voz venía del lado del molino. Sonaba quebrada, vieja, pero al mismo tiempo firme. Me asomé por la ventana y vi una silueta junto al árbol de mezquite. Tenía los brazos extendidos y algo se movía en su espalda, como si fueran alas. La lámpara parpadeó y el aire se volvió más frío. Tomás abrió la puerta de golpe y apuntó con la escopeta, pero la figura ya no estaba. En el corral, las gallinas corrían en círculos. Nos quedamos afuera hasta que amaneció, vigilando con miedo cada rincón del terreno. Cuando el sol salió, el agua de la olla estaba completamente negra y el borde del recipiente tenía un polvo rojizo como ceniza. Doña Licha regresó más tarde y revisó todo con cuidado. Dijo que esa voz era una advertencia, que el niño estaba marcado y que las brujas no se detendrían hasta recuperarlo. Le pidió a Marisela que no saliera de noche y que no dejara que los niños se acercaran al molino. Nos recomendó además poner una cruz de ocote en la entrada y no apagar ninguna luz antes de la medianoche. Esa noche hicimos caso. Encendimos todas las lámparas, colgamos la cruz en la puerta y dejamos el agua nueva bajo la cama, pero mientras el reloj marcaba las 2, el molino empezó a crujir solo. Se escuchó un golpe seco, como si alguien hubiera empujado la rueda desde adentro. Los perros ladraron, pero después callaron de golpe, y desde la ventana se veía una sombra moviéndose en círculos alrededor de la casa.
El miedo era tan fuerte que no podíamos hablar. Marisela abrazaba a los niños, Tomás sostenía el arma y yo miraba cómo la lámpara titilaba. El sonido de pasos se acercó hasta el porche y se detuvo justo afuera. La voz ronca volvió a decir el nombre del niño, pero esta vez más cerca, casi pegada a la puerta. No nos movimos, todo quedó en silencio por unos segundos, hasta que algo golpeó la lámina del techo. La lámpara se apagó de golpe, el niño despertó gritando y al mismo tiempo se escuchó un chillido tan fuerte que parecía venir del aire. Tomás encendió la lámpara y salimos al patio, pero ya no había nadie. Solo el molino girando lentamente, aunque no había viento, y el agua de la olla hervía sola, como si dentro respirara algo vivo. Esa tarde el cielo se mantuvo cubierto, con un viento que traía polvo y olor a tierra mojada. Nadie salió del rancho. Marisela permaneció dentro con los niños, y Tomás no se despegó del rifle. Yo sentía que la tensión en el aire era distinta, como si todo lo que había pasado las noches anteriores hubiera sido apenas el aviso de algo peor. A las 6 llegó doña Licha, con una bolsa de manta en la que traía sal gruesa, velas benditas, una cruz de ocote y un manojo de hierbas secas. Dijo que esa noche se enfrentaría a lo que estuviera reclamando el molino y que si no lo hacíamos, el mal seguiría hasta cobrar la vida de alguien. Encendimos las velas en el centro de la sala, justo donde el piso tenía una grieta que comunicaba con el subsuelo del molino. El olor a cera y resina de ocote llenó el ambiente. Doña Licha nos explicó qué hacer si las cosas se salían de control. Nos repartió los objetos, a Tomás le dio un garrote empapado en alcohol, a mí la cruz encendida, y ella se quedó con la sal y las oraciones escritas en un papel que parecía muy viejo. A medianoche, el viento se detuvo de golpe, ni una hoja se movía. Se escuchó entonces, como algo golpeaba con fuerza las láminas del molino, levantándolas de a poco, como si alguien las arrancara desde adentro. El sonido era metálico, irregular, acompañado de un silbido que no parecía humano. Tomás me hizo una seña y salimos los tres. Marisela, desde la puerta, observaba con los niños en brazos. Al llegar al molino, la lámpara apenas alumbraba unos metros, el suelo estaba cubierto de ceniza y polvo. De pronto, el aire cambió de temperatura y se volvió helado. La cruz en mi mano empezó a chispear y una de las velas se apagó sola. Frente a nosotros, suspendidas a media altura, estaban 3 siluetas de mujer. Flotaban en el aire, con el cabello largo y flotante, los brazos extendidos y los pies apenas visibles. No tocaban el suelo, y la que estaba al centro, lanzó un chillido tan fuerte, que las velas restantes se apagaron al instante. El molino comenzó a moverse solo, su rueda giraba lentamente con un chirrido que se mezclaba con sus voces. Doña Licha alzó la mano, y gritó una oración que apenas pude entender, mientras lanzaba puñados de sal al aire. El viento se levantó con tanta fuerza, que la arena nos golpeaba la cara. Las figuras se agitaron, y una de ellas cayó al suelo transformándose en un guajolote negro del tamaño de un perro. El animal temblaba y gritaba con voz humana, un grito largo y quebrado, como de mujer sufriendo. Tomás corrió y lo golpeó con el palo varias veces, pero el ave lo atacó con las garras, pero él siguió golpeando hasta que la cruz encendida cayó sobre el cuerpo. Un olor horrible a carne quemada llenó el lugar. El guajolote ardió en segundos, y mientras se consumía, se escuchó un chillido que se perdió en el monte. Las otras 2 figuras huyeron volando hacia el cerro, dejando tras de sí una línea de humo que olía a grasa rancia y madera podrida. Durante unos minutos nadie dijo palabra,
el molino seguía girando sin viento y la luz de las velas parpadeaba sola, aunque nadie las había vuelto a encender. Doña Licha recogió un resto del ave quemada y lo envolvió en el trapo que traía. Dijo que no debíamos tocar nada, que la ceniza de una bruja quemada servía como rastro para las otras. Esa noche nadie durmió, nos quedamos dentro, rezando en voz baja y vigilando que el molino no se moviera otra vez. Al amanecer, el silencio era absoluto. El aire estaba frío y olía a humedad. Salimos con cuidado. Junto al molino, donde el guajolote había ardido, encontramos una prenda vieja de mujer, casi deshecha, y un collar con 3 dientes humanos, amarrados con hilo negro. Nadie quiso tocarlo, así que doña Licha lo cubrió con tierra y dijo que debíamos dejar todo así, sin remover nada. Con la luz del día, el rancho se veía distinto. El molino estaba ennegrecido por el humo y tenía marcas de quemadura. Marisela estaba decidida, dijo que no pasaría otra noche en ese lugar. Tomás, aunque intentó mostrarse tranquilo, no podía disimular el miedo. Doña Licha aseguró que las otras 2 volverían a buscar venganza, que era mejor marcharse antes del siguiente anochecer. Pasamos la mañana empacando lo que se podía, los niños estaban pálidos, callados, sin ganas de comer. Tomás amarró los bultos en la camioneta y cuando dieron las 5 de la tarde, partieron rumbo a la ciudad. Yo me quedé un rato más, para ayudar a cerrar la casa, y antes de irse, doña Licha encendió la última vela bendita en la entrada y trazó con sal un círculo frente al molino, diciendo que así el mal no saldría de ahí. Cuando todo quedó en silencio, caminé hasta la rueda del molino. Todavía estaba tibia, como si dentro siguiera ardiendo algo, me pareció escuchar un murmullo, un eco suave, parecido a una risa lejana. No quise mirar más. Me subí a mi camioneta y dejé atrás el camino de tierra. Días después, Marisela me llamó desde la ciudad. Dijo que los niños dormían bien, que ya no había olores raros ni sueños extraños, pero que Tomás no hablaba. Desde la noche del enfrentamiento no había pronunciado palabra alguna, solo se levantaba, comía poco y pasaba las tardes mirando por la ventana. Semanas más tarde, un campesino del pueblo contó que el molino se había incendiado de madrugada. Nadie supo cómo empezó el fuego, pero cuando fueron a verlo, la estructura estaba en ruinas y el suelo cubierto de ceniza y plumas negras. No encontraron rastros de animales ni señales de personas. Desde entonces, cada año, en la misma fecha del incendio, el viento sopla con un olor a grasa quemada que baja desde el cerro. Los perros del pueblo ladran mirando hacia arriba y los vecinos aseguran ver 3 luces que flotan sobre el terreno donde estuvo el molino. Dicen que 2 son las brujas que escaparon y la tercera es la que nunca volvió a levantarse. Yo no he regresado, pero a veces, cuando el aire se vuelve pesado y las lámparas parpadean en casa, recuerdo el sonido del molino girando solo y el chillido que escuché esa noche. No hay día que no piense en lo que vi. Si algún día alguien pasa por ese camino, que no se acerque a las ruinas, porque las brujas del molino viejo aún rondan, esperando que alguien vuelva a prender la cruz de ocote. Crecí en un pueblo chico de México rodeado de monte cerrado. Las casas quedan pegadas a los caminos de tierra, y cuando oscurece, el monte avanza como si quisiera tragarse todo. La gente se conoce por nombre y apellidos. Uno sabe quién vende tortillas, quién arregla cercas, quién pelea con quién. Por eso, cuando comenzaron a desaparecer bebés, no pasó ni un día para que todos lo supieran. La primera familia habló de una cuna vacía,
y de una ventana abierta que juraban haber dejado asegurada con clavos, no había cristales rotos ni marcas de fuerza en la madera. La madre dijo que despertó por un silbido fino, que entró desde el patio y que la piel se le enchinó como si alguien le hubiera soplado en la nuca. Al mirar la cuna, vio la manta hecha a un lado y el colchón hundido. El padre corrió el mosquitero y no encontró rastro. En el corredor quedaba una huella de barro con 3 hendiduras largas, como dedos que terminan en punta. La gente se inquietó pero dijo que quizá había sido un animal. El segundo caso llegó una semana después. Otra cuna vacía, otra ventana asegurada, otro silbido agudo que despertó a la madre, pero nadie escuchó llantos, ni nadie vio hombres rondando y los perros no ladraron. En el patio de esa casa hallaron pedazos de tela de bebé atorados en una rama alta, como si algo hubiera pasado volando y se hubiera llevado la ropa con prisa. Después del segundo caso ya nadie quiso dejar puertas sin trancas, las ventanas se cruzaron con listones de madera y clavos largos, las cunas se movieron a cuartos interiores, y las familias apagaban las luces temprano y se encerraban a rezar. A la misma hora, desde distintos puntos del pueblo, se escuchaba un aleteo fuerte sobre láminas y tejados. Yo lo escuché desde el patio de mi casa, un golpeteo de alas pesadas, y un roce ancho que raspaba el zinc con un chillido breve. La verdad sentí que el aire se enfriaba de golpe y me metí. En paralelo comenzaron las enfermedades, los niños amanecían con fiebre, que no bajaba con remedios, las mujeres despertaban con moretones en los brazos y en la espalda. Algunos hombres sentían punzadas en el pecho al anochecer, como si los apretaran desde dentro. Las gallinas aparecían abiertas a la mitad sin que faltaran vísceras ni plumas, como si alguien las hubiera examinado y las hubiera tirado. Varias vacas se echaron junto a los bebederos y ya no se levantaron. Pero nadie escuchó quejas de animales durante la noche. Eso encendió el miedo de verdad. Las primeras señales de que no eran ladrones ni coyotes aparecieron en el monte. Un vecino regresó con el sombrero roto y la cara arañada. Dijo que lo siguieron risas de entre los árboles, risas que se apagaban cuando él se detenía y volvían cuando caminaba. Otro juró que vio una figura trepada en un mezquite, pegada al tronco, con el cuerpo flaco y las piernas colgando. No quiso dar más detalles, pero a partir de entonces, cada sonido se interpretó como aviso, ramas que se quebraban solas, o sombras que cruzaban de brecha a brecha, ágiles, con una ligereza que no parecía humana. En los techos de lámina amanecían marcas paralelas, como si un animal con garras grandes hubiera corrido de punta a punta y se hubiera lanzado al vacío. La tercera desaparición cerró cualquier duda, fue en una casa cerca del arroyo. La madre dormía con el bebé a un lado, y despertó por un olor agrio que venía del techo, como carne húmeda guardada demasiado tiempo. El aire se volvió pesado y escuchó un silbido corto 2 veces, muy cerca. Se incorporó y vio la cuna vacía, la puerta estaba cerrada por dentro. Pero en la ventana, había un polvo negro como ceniza pegado en las esquinas y 3 líneas finas en el yeso, trazadas de arriba hacia abajo. Afuera, la tierra del patio tenía marcas circulares, como si alguien hubiera girado descalzo sobre el mismo punto, pero no hubo rastro del bebé. Desde esa noche se aplicó una regla simple: nadie salía cuando caía la tarde. Los niños pasaron a dormir en la misma habitación que los padres, los hombres aseguraron techos con malla, reforzaron puertas con travesaños, y recogieron cualquier escalera que quedara afuera. Las madres colgaron listones rojos en paredes y cabeceras, porque a una vecina le pareció que ahuyentaban el silbido. No funcionó, pero los listones se quedaron, porque daban la sensación de hacer algo. Había menos plática en las calles, el mercado quedó vacío más temprano, y en la iglesia, el murmullo subía cuando se apagaban las velas y alguien decía que la sombra de una mujer pasó frente al altar.
Yo salía lo indispensable, si debía cruzar un tramo sin casas, caminaba rápido y con la vista al suelo, para no perder equilibrio, si algo me caía encima desde un árbol. Empecé a notar detalles que antes ignoraba, pelos largos enredados en las cercas a una altura que no alcanzan los niños, plumas oscuras aplastadas en las orillas de los techos, húmedas por dentro como si acabaran de salir de un cuerpo. En las mañanas, los gallos cantaban tarde, como si hubieran pasado la noche ahogados. La fiebre de los niños subía más durante la noche, varias mujeres me mostraron moretones del tamaño de una mano, que se repetían con el mismo dibujo en distintos lugares del cuerpo. Un viejo al que respeto, me pidió que metiera a mi familia temprano y que no mirara a los árboles si escuchaba risas arriba. Dijo que cuando uno mira, ellas también te miran y eso las anima a acercarse. Circuló un rumor, las brujas no entran como ladrones ni bajan por puertas, bajan por techos, entran por rendijas y se acomodan en las esquinas del cuarto donde la pared hace sombra, no necesitan luz para ver. Se guían por el olor de la leche y el calor del cuerpo pequeño. Si la madre despierta, ellas soplan ese silbido para confundirla y abrir una grieta en la cabeza, como cuando uno se levanta rápido y el cuarto se mueve, ahí es donde la madre parpadea y ya no encuentra a su hijo. Pensé que era cuento de abuelas, hasta que escuché ese silbido en mi propia casa. Fue una noche en que el aire no se movía, el sonido no vino de afuera, salió de arriba de mí, del hueco donde se junta la viga con la pared. Me senté de golpe, sentí una presión leve en el pecho que no dolía, pero quería que me acostara otra vez. Me quedé quieto y apreté la mandíbula, no pude mover los brazos durante unos segundos, luego el peso se fue y escuché un aleteo que cruzó el techo y se alejó hacia el monte. A la mañana siguiente revisé el exterior, en la orilla de la lámina, 3 marcas largas, casi paralelas, hundidas hacia afuera como si algo se hubiera impulsado desde ahí. En el suelo, la tierra tenía un arrastre que terminaba en huellas chuecas, no de animal conocido, sin talón definido, solo la punta y 3 alargamientos. Ese día reforcé la entrada y moví las camas al centro del cuarto, no me importó dormir incómodo, quería distancia de paredes y ventanas. Mi vecina me contó que su bebé tenía un llanto débil desde la tarde y que al caer la noche, el niño durmió de golpe, sin quejarse, y eso le dio miedo. Dijo que escuchó risas pegadas al techo y vio una sombra delgada moverse sobre la cuna. Se le aflojó el cuerpo del susto y no pudo gritar. Cuando pudo pararse, el niño seguía ahí, pero con la piel fría de la cintura para abajo y unas marcas finas en los tobillos, como si lo hubieran tomado con puntas. Las desapariciones siguieron, y el miedo no bajó con oraciones ni con puertas atrancadas, la fiebre siguió, los moretones aumentaron, los animales cayeron sin ruido, y en los patios aparecieron restos de nidos rotos con pedazos de trapo infantil enredados. En el monte, al caer la tarde, las sombras se juntaban arriba de los troncos más altos, y daban vueltas en círculo antes de separarse. Yo sabía que si queríamos frenar aquello, tendríamos que entrar al monte y enfrentar lo que sea que gobierna ese círculo de risas y aleteos. Lo supe la noche en que escuché el silbido por segunda vez, esta vez en el cuarto donde dormía mi hermana con su niña. Abrí la puerta con el corazón reventando, y vi la manta hecha a un lado, vi la viga oscura y sentí el aire frío bajar desde arriba como agua. Ahí entendí que ya nos habían escogido. Después de aquella noche, los hombres del pueblo nos organizamos en rondas, nadie quería caminar solo y menos cuando el aire se quedaba inmóvil, se repartieron machetes y lámparas de mano, cada quien llevó lo que tenía, varas gruesas, resorteras, hasta ganchos para mover alambre. Acordamos cubrir las calles que daban al monte y los patios con árboles altos. En la primera vuelta escuchamos el aleteo encima de varios techos,
como una lona que se infla y se desinfla con fuerza. Luego vino un chillido agudo que cortó la respiración. Las gallinas se sacudieron dentro de los gallineros y los perros se metieron bajo carros y camas. El sonido se movió hacia el monte y no hubo que discutir nada, lo seguimos. Entramos por la brecha principal, aquella que se cierra con troncos en temporada de lluvias. La lámpara alumbró tramos de tierra apisonada con marcas de arrastre, y a los lados se distinguían huellas hundidas, como si algo pesado hubiera caído desde arriba. En una rama alta, colgaban tiras de tela infantil, se veían húmedas, pegadas por manchas oscuras. Una de las tiras todavía traía el dibujo de un patito. Bajo ese árbol, la tierra mostraba 3 hendiduras alargadas repetidas, siempre en forma de abanico, como si una mano con punta se hubiera detenido y vuelto a cargar impulso para trepar. Nos quedamos alrededor de esas marcas, en silencio, mientras el monte respiraba, con ese ruido que hacen las hojas cuando el viento apenas las mueve. No tardaron en mostrarse, primero fueron ojos, 2, luego 4, luego más, distribuidos entre troncos y horquetas. Ojos que brillaban con la luz de la lámpara y que se apagaban al mínimo movimiento, luego se delinearon los cuerpos, figuras huesudas, piel gris, cabezas grandes con la frente corrida hacia atrás y pómulos que cortaban la sombra. Tenían garras largas, delgadas, curvas, útiles para engancharse en la corteza y sólidas como hierro viejo. Estaban trepadas en silencio con una paciencia que no era de animal o de persona. Cuando una se movía, las otras acomodaban el peso y repartían las ramas, y así avanzaban sin hacer caer las hojas. Nos quedamos quietos, a uno de los nuestros le temblaba la lámpara y eso las hizo tensarse, una desplazó el cuerpo hacia adelante y dejó ver la boca. Dientes filosos, largos, amarillentos en la base, roídos en las puntas, encajados en una encía pálida. El olor cambió, llegó un olor agrio, a carne guardada, mezclado con humedad. Un gruñido bajo subió desde arriba y otro respondió a unos metros, entendimos que eran varias, que vigilaban de árbol en árbol y que conocían la ruta. En un brinco, una cayó a media vereda, flexionó las piernas flacas, se clavó en la tierra con las garras y volvió a trepar, tan rápido que solo dejamos la lámpara en el punto donde aterrizó. Avanzamos con cuidado, y el aleteo volvió a escucharse, esta vez no sobre láminas sino entre ramas altas. Seguimos el ruido hasta un claro, ahí encontramos lo que nos faltaba ver, para aceptar que la plaga venía de adentro del monte. En el centro había tierra removida y montículos chicos, formando círculos disparejos. Escarbamos con palos, salieron huesos pequeños envueltos en hilachas. Alguien dijo que eran de aves, pero otro que no. Me quedé mirando las formas y preferí callar. En las orillas del claro, de ramas gruesas colgaban animales mutilados, un chivo abierto desde el pecho, sin vísceras, amarrado con fibras, un perro sin mandíbula, gallinas con el cuello girado, atadas por las patas. En una roca plana habían tallado marcas rectas y curvas, repetidas, como una firma hecha con desesperación. Nos arrinconó la náusea, pero aún así revisamos cada árbol, en varios puntos del suelo aparecían círculos más chicos, del tamaño de un plato, con tierra apisonada al centro y líneas alrededor, como cuando uno gira sobre el talón. Adentro de esos círculos, clavadas al ras, vimos agujas de espina de mezquite y cabellos largos enredados, a un lado, restos quemados de veladoras viejas, las cuales habrían explicado el humo, pero no había cera ni trapos negros. Todo lo que usaban aquí eran ramas, piedra, hueso, fibra y uñas. En un rincón del claro había un grupo de prendas diminutas, mojadas y tiesas, con manchas oscuras, dobladas de una manera muy extraña. Un compañero recogió una calceta y la guardó en el pecho, con la cara endurecida, sin decir palabra.
Un crujido arriba nos hizo alzar la vista. 3 figuras se desplazaban de un árbol a otro, con una facilidad inhumana. Se asomaban y volvían a esconderse, midiendo nuestras distancias. No corrían como gente, colgaban un segundo, se impulsaban y giraban sobre sus garras. Cuando una de ellas quedó fija, la lámpara le reveló la cara completa, piel pegada al hueso, nariz apenas marcada, ojos que no parpadeaban y en su boca con dientes afilados. Tenía saliva espesa que goteaba lenta y masticaba. La mano traía un trozo pequeño de carne aún húmeda que mordía en porciones. Uno de los hombres dijo que era carne de cerdo, otro respondió que no hay cerdos chicos con esa textura. La figura nos miró con una calma que me heló la sangre, no mostró miedo, tampoco prisa y solo midió espacios. Quisimos hacer ruido, golpeamos machetes contra troncos, les aventamos piedras, y solo salieron gruñidos desde distintas alturas como si respondieran a una orden. No se retiraron, solo cambiaron de lugar, y cuando una se movió hacia mí, alcancé a oír el chirrido de sus garras rascando la corteza. La rama vibró, y me cayó polvo mezclado con plumas. La lámpara iluminó su torso, costillas marcadas, abdomen hundido, piel estirada que dejaba ver líneas oscuras, cruzadas como cicatrices antiguas. Luego olimos algo más, hierbas machacadas con sangre seca, ese olor se pega al paladar y no se va con agua. Regresamos al pueblo de madrugada con la garganta cerrada, nadie habló de una victoria, pues no habíamos sacado a nadie del monte ni roto nada de eso. Solo comprobamos que tenían un sitio de reunión y que ahí juntaban los restos. En las casas continuaban las fiebres, los niños sudaban y luego se enfriaban de golpe, las mujeres despertaban con marcas delgadas en los tobillos o en las muñecas, como si las hubieran tomado a la fuerza. Los hombres amanecían cansados, con punzadas al respirar profundo. El rumor se volvió uniforme, ellas usaban lo que robaban para debilitarnos, habían aprendido a cortar la fuerza del pueblo en pedazos, igual que separaban hueso de carne. A partir de esa noche dividimos turnos, para cuidar el claro y las entradas del monte. Si el aleteo sonaba del lado norte, 2 equipos cerraban las veredas de ese lado y otros 2 se quedaban en los patios más expuestos. Hicimos señales con silbidos de distinta altura para avisar de los movimientos. Yo me quedé con el grupo que subía por la brecha de las piedras planas, ahí vimos algo nuevo, en la orilla de un arroyo, sobre una piedra húmeda, quedaban marcas dibujadas con un nodo rojizo. Eran figuras simples, cuerpos pequeños con 4 líneas en cruz, repetidos en fila. Lavamos la piedra con agua del arroyo, pero al día siguiente las marcas reaparecieron en otra roca, a unos metros, como si alguien nos respondiera. Al tercer recorrido encontramos el claro ocupado, vimos 4 o quizás 5, cada una en su árbol, en círculo, con la cabeza inclinada hacia el centro. Las lámparas iluminaron poco y ellas giraron los rostros hacia la luz con molestia visible. Se oyó el chillido otra vez, más bajo y sostenido. En ese instante pensé en mi hermana y en su niña, pensé en las cunas movidas al centro del cuarto, y no me importó el miedo. Subí el machete y di un paso al claro, los demás se acomodaron a mi lado. Entendimos que ya no bastaba con vigilar, había que acabar con ellas. Esa madrugada, con el monte mirándonos desde arriba, comenzó la cacería. El miedo se volvió rabia, nadie quiso esperar otra noche, con el silbido encima de los techos ni otro amanecer con fiebre y moretones. Reunimos a los hombres antes de que clareara. Cada quien revisó su machete, ajustó la lámpara y se colgó una cuerda corta, para atar lo que hubiera que arrastrar. Acordamos señales simples, un silbido largo para avanzar, 2 cortos para detenernos. Caminamos en fila, al frente íbamos 4, detrás, grupos de 3, guardando distancia para no golpearnos con los machetes.
Las lámparas dibujaban conos de luz que cortaban el polvo suspendido, en el suelo aparecían marcas de arrastre, que se cruzaban con huellas de 3 puntas. A cada tramo, un árbol mostraba rayas profundas de arriba hacia abajo, como si garras hubieran probado su fuerza ahí. Avanzamos y el aleteo se escuchó por la derecha, encima de una hilera de árboles. No era aleteo de ave ligera, era un aleteo de ave pesada, y supimos que eran ellas, esas malditas brujas nos estaban esperando. Cuando llegamos al claro, estaba ocupado por 5 figuras que colgaban de árboles distintos formando un círculo. Otras 2 estaban en el suelo, agachadas sobre algo pequeño. En eso alzó la cabeza la que estaba al centro, y dejó ver su boca. Tenía dientes largos, amarillentos desde la base, gastados en puntas. La piel se pegaba a los pómulos y los ojos no parpadeaban. Su mano sujetaba un resto envuelto en tela infantil. La lámpara iluminó lo suficiente para reconocer un pie diminuto que aún conservaba color. 2 compañeros se quebraron por dentro. Uno apretó el machete hasta ponerse blanco y otro se llevó la mano al pecho. La señal se dio sin palabras, entramos al claro con los machetes al frente, las lámparas quedaron colgando en ramas bajas para que alumbraran parejo. Ellas respondieron sin sorpresa, las que estaban arriba se soltaron y cayeron flexionadas, clavaron las garras y treparon a otra rama con rapidez de animal, y las del suelo se incorporaron, se movían en diagonales, no de frente, como si calcularan ángulos de ataque. El primer choque fue seco, 2 machetes contra 2 garras, las chispas saltaron cuando el metal raspó la punta dura. Una garra marcó el antebrazo de un compañero y dejó 3 líneas paralelas que abrieron piel hasta que la sangre bajó en hilo. Él respondió con un corte de lado a lado que pegó en costillas. Sonó hueco, como cuando uno golpea madera vieja. La figura reculó un paso y volvió a entrar con la boca abierta. Masticaba aire con dientes que parecían cuchillas. Otro de los nuestros la embistió con el hombro y la tiró. En el suelo, la pateó al pecho y yo rematé con un golpe del machete a la altura del cuello. La carne se dio tarde, no salió gran chorro, apenas un escurrimiento espeso, y se quedó inmóvil con los ojos abiertos, sin gesto alguno. A la izquierda, 2 pelearon contra una que giraba alrededor de un tronco, subía, se daba media vuelta y bajaba medio metro, para atacar con sus garras a la altura de la cara. Uno de los hombres levantó el machete por instinto y perdió 3 dedos, cayó de rodillas y gritó. El otro lo cubrió y la bruja le arañó el cuello. La lámpara del segundo balanceó luz y sombra hasta que yo alcancé a entrar por la espalda con un corte en diagonal. El cuerpo se dobló como si le hubieran cortado cuerdas por dentro, se prendió del tronco con una sola garra, sin fuerza, y la empujamos con el pie para despegarla. Cayó de lado, se contrajo 2 veces y se quedó en silencio. A la derecha, una de las brujas subió a lo alto y dio un salto largo, que la llevó encima de un compañero, se le clavó a la espalda con 2 puntas y le mordió el cuello. Intentó sacudirla, y otro le metió el machete por debajo del brazo de ella y la cortó. Pero la mordida de la bruja le arrancó un trozo de carne que cayó a la tierra, y nuestro compañero colapsó con la mano en la herida. Se le fue el color de golpe, 2 lo arrastramos a un borde, metimos trapo en el hueco y lo apretamos con la cuerda que cada uno traía. Respiró entrecortado y se quedó con los ojos mirando a ninguna parte. Uno se quedó junto a él con el machete en una mano y la otra presionando el nudo. El centro del claro se volvió un hervidero, gritos de hombres y gruñidos de ellas. El aleteo apareció encima de nuestras cabezas y 2 figuras más entraron desde arriba con un chillido agudo. Las lámparas temblaron, alcancé a ver dientes pasar a un palmo de mi cara, olí saliva con olor a metal y hierba.
Metí el machete por el costado y sentí resistencia de hueso, saqué y volví a entrar por la base del cuello. La figura me abrazó con las piernas, me arañó el costado y dejó 3 marcas calientes. Me sacudí y caímos los dos, el machete se me fue de la mano, pero lo recuperé de un manotazo y corté al ras del suelo. La punta pegó en la piedra, y la bruja dejó un quejido fino, como de bebé cansado, y se quedó quieta. Varias comenzaron a huir, no corrieron en línea recta, brincaban de tronco en tronco, usando sus garras como ancla, y 2 pasaron sobre nuestras cabezas y se perdieron en dirección al arroyo. Otra intentó trepar por el árbol más alto y un compañero le pegó con la lámpara en la cara. Cayó mal, con las piernas dobladas hacia adentro, y otro le dio con el machete en el pecho, la rama cercana vibró. El aleteo siguió hacia el norte, 3 de nosotros quisieron perseguirlas, pero el que mandaba el grupo indicó que no. Dijo en seco que primero se limpiaba el claro y se recogía a los nuestros. Revisamos alrededor, en una rama colgaba lo que quedaba de un recién nacido, envuelto en tela mojada, le faltaba aire en el pecho. Uno de los hombres lo tomó con cuidado, lo tapó más y lo acercó a la tierra blanda del centro. Al lado, sobre una piedra manchada, había una fila de figuras dibujadas con lodo rojizo, eran figuras demoníacas. A una distancia de 2 pasos, encontramos un grupo de prendas pequeñas, se guardaron todas en una bolsa que uno traía para frijol, y la bolsa quedó pesada. Contamos a los nuestros, había 2 muertos, uno con el cuello abierto que ya no respiraba, y otro con la cabeza golpeada contra una raíz, sin pulso. 4 heridos, uno grave, les hicimos camillas con ramas y chamarras. Amarramos los cuerpos con las cuerdas, pero antes de irnos, apilamos a las que cayeron del otro lado y les encendimos fuego. La luz de la madrugada se insinuó por encima de la arboleda, cuando levantamos a los heridos. El regreso fue lento, cada paso avisaba punzadas en costillas y brazos, en la orilla del pueblo ya esperaban mujeres con cubetas de agua y mantas. Vieron la bolsa y entendieron sin preguntas. Ese mismo día se abrió una fosa pequeña junto al camposanto y se enterraron los restos recuperados. No hubo velas, ni música, ni discursos, solo tierra que cae y manos que tapan. Las familias lloraron con fuerza contenida, la fiebre siguió por días y los moretones no se fueron de inmediato. Por la noche no se volvió a escuchar el silbido en los techos, pero los animales continuaron desapareciendo en los bordes de las parcelas. El monte apagó su ruido durante un tiempo, y luego lo recuperó con tonos más graves. Yo me acuesto y miro la viga del cuarto sin querer mirar, con el cuerpo listo para el aleteo, digo por dentro que la sacamos del claro y que enterramos lo que alcanzamos a rescatar. Pero sé que también siguen ahí, esperando su momento para volver con más fuerza, para atacarnos y buscar su venganza, quizás se lleven más bebés, o quizá ya no, eso no lo sabremos hasta que suceda. Relatos anónimos.